Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Quería compartir un tema bastante particular que en estos tiempos han salido muchas doctrinas raras, pero principalmente hay una particular que son de iglesias reformadas, en realidad. Y literalmente son a veces son los bautistas reformados y son milenialistas. Creen en el milenio, pero no comprenden un tema que es. No se podría decir que es una doctrina principal, pero sí está en la escritura en realidad con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Interpreta a su manera y salen estas posturas que muchos ellos están equivocados, que como que la iglesia después de un tiempo, vamos a decir así, determinadamente, va a ser arrebatada en realidad. Después ya calcúlenle ustedes en cerca de los 3 años y medio y que la iglesia sí tiene que pasar un tiempo adentro de la tribulación y antes de la gran tribulación sería como arrebatada. Y son hombres a veces respetables en realidad. Son respetables en un sentido que su doctrina, la parte de contra el pecado, son bastante limpios en realidad. Así como el pastor Sugel Michelin, Juan Manuel Vaz. Pero en esa no estamos de acuerdo porque la escritura habla sobre el arrebatamiento, no es una doctrina como podría decir que le suelen culpar a este hombre, a John Nelson Darby, en 1830, que fue, bueno, se ve que una persona, Margaret, o MacDonald, así se llama, que él vio una revelación de dos partes, literalmente, de la venida del Señor Jesucristo, y bueno, este hombre, John Nelson Darby, la tomó como eso. Entonces, ahí nace la idea del rapto. Primero todo, la palabra rapto no es apto para utilizar. Arrebato sí, porque rapto es una persona que es raptada, que es por la fuerza, y no es así en realidad. Dios no viene a nadie por la fuerza, ni siquiera en el Evangelio para el arrepentimiento. Claro, muchos por ahí están equivocados, porque ellos dicen, esto es nuevo, 1830. No, el arrebatamiento es del comienzo de. Está en Tesalonicense, en primera y en segunda explica. Y entonces, algo que está en la iglesia en realidad. Ahora, como comprendan el arrebatamiento, cómo es, ese otro tema. ¿Por qué? Porque estos hombres no entienden o por ahí no tienen mucha teología, respetable, todo lo que quieran, pero no entienden el concepto del día de la ira. El día de la ira no va a ser un juego, como están pensando muchos. Por eso a veces uno, es cierto que a veces hay congregaciones que son como le puedo decir, tolerantes, podríamos decir. Y hay hermanos que piensan así de esa manera y que todavía tienen pensamientos peligrosos en realidad. Porque ellos dicen, no, si yo me quiero quedar, yo quiero ver cómo va a ser el juicio de Dios en la tierra. Él no tiene ni siquiera una pálida idea de lo que va a hacer. Otros por ahí deliran de más. Quiero quedarme en una nube y ver cómo caen los fuegos, cae el cielo contra los impíos, los pecadores. No es un chiste. Dios va a estar juzgando al mundo en ese momento y está esperando también que se arrepientan. Por eso siempre el Evangelio, como está en la Escritura, es para que se arrepientan en el momento de la gracia ahora, no es después. Porque literalmente cuando empiece el día de la ira, como dice en la Escritura, que compartí varios versículos, el día de la ira ya no basta la gracia. No hace como en este momento que ahora uno se arrepiente de corazón, acepta que el Señor es el Salvador y que murió por nuestros pecados, que ahora es por gracia, es un regalo, que podés escapar de esa ira, del día de la ira, pero en ese tiempo no. Si ustedes llegan a ver, hablo para de la fe, los hermanos más maduros, que han leído la escritura y han comprendido, que la forma como mueren, tienen que morir esos hermanos que se quedan en la tribulación. No es. Ellos tienen que dar un testimonio. Y lastimosamente en Apocalipsis 20 dice que mueren decapitados. Tienen que buscar, leer un poquito, se dan a dar cuenta que
que no va a ser fácil ahí. Ahí van a tener que mostrar la fe. Van a tener que entregar su vida en realidad. Y eso no entiende la mayoría. No comprende. Hay dos etapas que literalmente aparece. Está el arrebato. Después en Apocalipsis, le da guía 7, versículo 9, habla de una multitud vestida de ropa blanca. Estos son los que salieron de la gran tribulación, literalmente. Pero ellos tuvieron que dar testimonio ahí, como que tuvieron que santificarse. Explica muy bien. Porque un anciano le pregunta, ¿y esto de dónde son? No sé. Un segundo grupo, literalmente. Y estamos hablando que esto, todo lo que aparece, están entre después de los 3 años y medio y un poquito más. Podríamos calcularlo de esa manera. Y no le fue. Acá ya está todo revelado. Así va a ser así. Lo que está escrito ahí se va a cumplir. Entonces, hay versículos bíblicos que confrontan esto de que el Señor guarda el día de la ira a su iglesia. Pero están empecinados estas personas de confundir a lo demás porque ellos no sé cómo entienden la salvación literalmente o no comprenden. Sáquese usted una duda, literalmente. ¿Qué pasó a Enoc? Si ustedes ven en el libro de Enoc, en el Génesis, perdón, que él lleva una cierta cantidad de años y después se fue antes que caiga el diluvio. Creo que ese es un ejemplo también de no, que no conoció muerte literalmente. O qué pasó con Lot, que literalmente cuando iba a pasar el juicio para Sodoma y Gomorra, que los yernos se burlaron, no va a pasar nada, y bueno, después los ángeles tuvieron que sacar la rastra un poco más, y hasta que ejecutaron su juicio. Dios no va a castigar justo con el malvado. Creo que ahí falta un poco de conocimiento de escritura, al decir que la iglesia va a pasar tribulación. La tribulación, que si se quiere decir lo que pasó en la iglesia literalmente, son los tiempos después que se fue el Señor, hasta que literalmente hagan el concilio, vamos a decir, Constantinopla, vamos a decir, haya cristianizado, entre comillas, porque paganizó nomás y salió la iglesia tradicional que conocemos, la iglesia católica. Pues todos esos tiempos tuvo persecución, nada. Ni vamos a hablar los 1000 años de oscuridad. Tampoco vamos a decir eso, pero siempre tuvo tribulación. Pero esta tribulación que habla es como nunca existió en el mundo. Habla el Señor. Fíjense lo que dice en Génesis 6. Dice en el 5:21, dice, vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén. Dice. Y caminó Enoc con Dios, dice, y después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas, dice. Y en el versículo 23 dice, fueron todos los días de Enoc 365 años. Y en el 24 dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó a la tierra. Él no conoció literalmente lo que es el diluvio, que ahí, lo que han leído la escritura, Noé entró con toda su familia, literalmente 8 fueron con él, sería, y condenó al mundo, el resto murió. Y a él diluvio. Después todo lo que uno lee después del diluvio que aparece en Génesis, aparece que son todos los descendientes de los 3 hijos de él. Ahora, si nosotros miramos un poquito en el versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ahora dice directamente, después del 10 sería, ya la acompaño, primera. Y espera, dice, bueno, voy a leerle a partir de acá lo que habla con respecto a lo que del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice a partir del 5, versículo 5. Pues nuestro evangelio no nos llegó
a vosotros en palabras no solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Vio? Acá ya había gran tribulación, persecución. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos de los de Macedonia y de Acaya, que han creído, dice. En el 8 dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. ¿No dice? Porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera que en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, dice. Bueno, ahí está hablando de lo que le sucedió a estos hermanos, ¿no? Para servir al Dios vivo y verdadero, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Ya, a ella da una iniciativa, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús que nos libra de la ira venidera. Interesante. Bueno, esta palabra, ira venidera, se habla con respecto al día de la ira en el Antiguo Pacto, o muchos conocen el Antiguo Testamento. Voy a compartir unos par de versículos. Habla del día del juicio de Dios a los moradores, a los pecadores de la tierra. Es el día de la ira, el día de gran juicio. Entonces acá nos está hablando que el Señor nos libra de la ira venidera. Ya es una iniciativa, quiere decir que la iglesia no va a pasar por eso. Fíjense si le comparto 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el título no inspirado, dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, está hablando de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando del arrebato. ¿Quiénes son los primeros que en el tiempo que va a ser, la iglesia va a ser arrebatada? ¿Quién va a ser los primeros? Se levantan los muertos en Cristo. Y después los que están en vida. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya está dando la condición cuál va a ser. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, en el 18 dice, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos, dice en el 5, dice, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Y bueno, y da una iniciativa. Esto suelen compartir muchos hermanos. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Increíble, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar un poco, hermanos, la iglesia ahora literalmente está dormida. Y muchos me dirán, yo sé, porque lastimosamente las denominaciones son el problema en realidad. No es la doctrina de Cristo, sino los hombres corruptos. Muchos dirán, sí, pero los pentecostales, la mayoría, algunos de los carismáticos, hacen ayuno, estos siempre están despiertos. No, en realidad no. No tiene sentido que vos hagas. Si vas a estar velando, literalmente ellos le llaman vigilia, que eso se aplicaba para el antiguo pacto. Primero todo, ustedes tienen que acordarse que ustedes tienen que ir a trabajar. Si no pueden estar desdoblándose madrugada. La noche se hizo para dormir. Hay horario que uno se puede levantar si quiere levantarse ahora a las 5 de la mañana, leer la escritura. Nosotros acá tenemos costumbre, literalmente en Misiones Argentina, es tomar mate o desayunar o tomar mate y leer la escritura. Pero, ¿a qué me refiero a esto? Porque
el tiempo se ha cortado en realidad. Y lo que más se nota, para que se entiendan, hay un hermano que me llama la atención, que literalmente él saca un cálculo, que no se debería sacar cálculo en realidad, porque en realidad no hay nada especificado. A veces suelen sacar fuera de contexto, hay una parte del día y la hora, no se sabe, solo el padre no. En realidad no se sabe, pero sí se sabe, literalmente, que, y no nos seguimos por señales ni nada, pero vemos los acontecimientos del mundo, observamos cómo se incrementó la maldad. Jesús en Mateo 24, que no tiene nada que ver, ahí le está hablando a Israel, literalmente. Eso pueden leer, ahí los discípulos hicieron 3 preguntas y él le contestó literalmente. Vemos las características, como dice, como el tiempo de Noé, como el tiempo de Sodoma y Gomorra, y lo que se ve mucho es la apostasía. Pero de Sodoma y Gomorra sí vemos. ¿Por qué? Por lo que se incrementó lo que es la homosexualidad en muchas naciones. Acá también quisieron, no sé, esa educación integral, dándole autoridad a los niños a elegir su sexo, nada. Que nació varón va a ser varón y que nació mujer va a ser mujer. No hay sexo indefinido, la cantidad de la sigla que le ponen ellos, LGTBIQ más no sé cuánto, ya no tiene ni siquiera, no va a llegar ni todo el abecedario a llegar ahí, que es una aberración en realidad. Sabemos que Dios creó varón y hembra, ¿no? A imagen de él, no hay otro. Y entonces vemos que esa fue una de las características que dijo el Señor Jesús. Sodoma y Gomorra. Vemos el incremento de la apostasía, las falsas doctrinas. Esta cantidad de falsos profetas que está viendo es una aberración. Tienen sueñitos raros y hablando de Dios me dijo, Dios me habló. Son profetas falsos. Dios no le dijo nada. Vana su profecía, son todos. Vanidad de su corazón, podríamos decir. Entonces eso es, y si ustedes leen, la escritura dice que ya en esos tiempos había ya falsos apóstoles y había falsos profetas, pero ahora hay un incremento elevado. ¿Por qué? Porque no se someten a estos, hermano, a la palabra. Ya está todo escrito. No hay más nada que agregar. Sin contar el concepto eso de la pérdida de la salvación, que esos son principalmente son las iglesias carismáticas, los pentecostales y todos los bautistas que son carismáticos aplican ese concepto porque ellos no entienden la salvación, no saben. Ellos presentan un Jesús, no van a tener que perdonar lo que voy a decir, un Jesús próspero. No quieren tener disciplina, amonestaciones, no quieren tener sufrimiento, todo es, el cristiano no puede ser pobre, y ser próspero. Pero hay que corregir eso en realidad, porque en realidad todos nuestros tesoros, hasta allá no es acá. Nosotros estamos sentados en lugares altos, celestiales, para que se quede bien en claro. Acá no tenemos nada. Acá somos visitantes, ¿no? Somos forasteros, sí, para que sea entendible. Por ahí sí, claro, por ahí heredaste algo, por ahí te sabes manejar, o puedes tener un buen trabajo y bueno, el Señor te da la posibilidad, vos podés tener tu 4x4, tu casa doble piso, bueno, ya es otra cosa, pero no es poner el corazón en la riqueza, en mamón. No nos manda eso a nosotros. Nuestro deber es llevar el Evangelio, hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ayudar a los que están, a los desvalidos, hacer misericordia, justicia. Todo eso va para el salvo. Son las buenas obras después de conocer la verdad y ser salvo, ¿no? No las obras que andan diciendo alguna ahí, que dice se pierde porque vos tenés que guardar tu salvación y sacan Hebreo 2 fuera de contexto. Vos no podés guardar nada. Ni hablemos de esto que hablan de guardar el día del Señor, que era para Israel. Todo ese tipo de cosas nosotros nos está indicando, literalmente, que a la iglesia no le queda mucho tramo todavía. Pues si, no se puede dar, si puede ser 1 año, 3 años, menos, más. Lo que sí me llamó la atención, que voy a decirlo, que hay un hermano que sacó un cálculo más o menos
matemático común. Él sacó, después de la resurrección sería, después de los 33 años y medio, acuérdense que el Señor estuvo 30 años, se bautizó, 3 años y medio fue su ministerio. Y bueno, murió y resucitó. Después aparece en la escritura que se presentó a 500 hermanos y todo eso, y después subió a los cielos. Él saca literalmente la cantidad de años, literalmente, restando 20-25 sería este año. Y literalmente si uno saca conclusión, no está mal el cálculo. No está mal, pero no se puede acertar, no se puede decir. Porque va a terminar como la mayoría, como falso profeta en realidad. Pero sí da 1992 años. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero todo, el calendario hebreo es distinto al calendario gregoriano. Vamos por ahí. El hebreo casi literalmente se maneja por las lunas. Una luna, ¿cuánto tiene? 29 días y medio. No llega a eso. Nosotros tenemos el gregoriano. El calendario hebreo son 360 días en total. Por la luna, ¿no? El calendario gregoriano es 365 días. ¿Comprenden? Entonces, uno hay que hilar fino a todo. Si que le queda poco tiempo a la iglesia, le queda así. La gracia se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar, porque ustedes tienen que acordarse que Dios tiene que tratar con su pueblo, ¿no? Con Israel. Israel tiene que entrar en acción literalmente. La Israel que tiene sus 12 tribus y son 144.000 sellados. ¿Dios sabe quiénes son esas personas? Nosotros no sabemos, nosotros no. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, no anda buscando tribus. Primero todo, mi máximo respeto a Israel, como siempre. No andamos buscando anticristo, nos interesa, ¿no? No tiene por qué interesarnos. Nosotros buscamos a Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestra guía. Ahora, interesante el cálculo que hizo, pero lo ideal sería, si uno quiere saber, es después de Adán. Después, y más o menos da ahí, aproximado a eso. Pero no podemos saber. Pero sí podemos notar la maldad, el incremento de la maldad es terrible. Y muchos se habrán dado cuenta, yo sé que se habrán dado cuenta muchos hermanos de la fe. No hablo místicamente como un tipo, un hombre ahí que anda hablando mistísimo. Yo no, mi familia nosotros no practicamos celebrar la Navidad. Consideramos que la natividad del Señor Jesucristo, según los teólogos, yo estoy hablando de lo que dicen los teólogos y que hay por la historia en realidad, él aproximadamente tenía que haber nacido en el tiempo de la fiesta de Sukkot, creo que los tabernáculos le llaman. Primero todo porque ustedes leen la escritura, estaban los pastores. Y si nosotros ponemos en esta fecha que han puesto de 25 ahora, hace unos par de días atrás, ustedes tienen que darse cuenta que en Israel es invierno. ¿Entienden? No, si no coincide en realidad. Sí se sabe que la Iglesia Católica en ese tiempo después hizo eso de poner la natividad en este tiempo para tapar unas fiestas paganas, que era Saturnalia y un montón de cosas que hay encima, lo más triste de todo, hay supuestamente cristianos que protegen algo y todavía dice se burlan. Pero yo le digo, ¿por qué no estudian un poco la historia? Pónganse a analizar un poquito más la historia y lean la Biblia y se van a dar cuenta de que literalmente es una fiesta pagana. Nosotros sabemos que Jesús vino y estamos agradecidos que el Señor haya venido, porque si no, no íbamos a ser salvos. Pero no nos manda a estar festejando, y tampoco, como siempre he hecho un video antes, que justo vas a ir a predicar justo ahí, ¿no? Entre medio de los borrachos y todo eso, ¿no? Tenés 365 días a utilizar lo otro, y lo otro, si querías visitar a tu pariente, como yo siempre digo, en esa fecha, literalmente, nosotros vayan en un horario donde no haya alcohol, porque si no, es como que estás tirando las perlas, los santos, ¿no? La salvación no
No es un chiste, no es una joda. Es respeto, ¿eh? Lo que hizo el Señor en la cruz es algo valioso. Voy a compartirle otro versículo bíblico para que se den cuenta. En Romanos 5:9. Primero 2:5. En Romanos 2 ya habla del justo juicio de Dios. Ese es el título no inspirado de la Reina Valera, dice. Fíjense lo que dice, cómo empieza, para que puedan comprender cómo va el versículo, para no sacarle fuera de contexto. Por lo cual eres inexcusable hombre, oh hombre, con quien quieras que seas, que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Vamos a poner explicar bien esta parte porque siempre le erran acá. Acá está hablando del hombre natural nomás, el hombre sin Dios. Otro hombre común y corriente que juzga a otro, te condenas a ti mismo, le dice. No está hablando la iglesia, es el hombre natural. Entonces dice, porque tú que juzgas hace lo mismo, dice. ¿Vio? Practica el pecado sería. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdades. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En el 4, oh, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? Al arrepentimiento. Le está hablando el hombre natural sin Cristo, el no arrepentido. Y en el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Fíjense cómo le dice, el día de la ira. Y el día de la ira es el día del juicio contra el mundo. Dios juzgando al mundo. Dice, día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces ahí te está hablando que es el día de la ira. Entonces, ¿pero para quién le habla esto? A lo del mundo le está hablando. No le habla a la iglesia. Claro, muchos empiezan a ver y empiezan la culpabilidad del hombre, supongo de Romanos 1:18, y se encuentra con esto. Pero si ustedes buscan en el 5:9, el 5:9 habla sobre el resultado de la justificación. Le voy a leer el versículo 9, el resto van a tener que leer ustedes, pero es bastante claro. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Esa es otra cosa, ¿no? A veces no entienden con respecto de la ira. ¿A quién? ¿Ira de quién en realidad? La ira de Dios. Porque Dios sí, aunque ustedes no crean, esto es como una bomba de tiempo, estamos acá. No se dieron cuenta nomás la mayoría. Y no se percataron de lo que está sucediendo en la atmósfera, cómo fue invadió en estas fiestas, que literalmente fiestas que el mundo festeja. Había una atmósfera diferente a todos los años. Se presentía en el aire, bueno. Y no le hablo nada místico, nada, sino que se sentía. Aparte, bueno, nosotros acá en la Argentina sabemos que estamos pasando por un proceso de economía y todo eso. Pero siempre llegaba, yo le puedo dar, por ejemplo, llegaba del mismo 23 a la madrugada, 24, luego escuchaba música, estaban haciendo desorden ya a partir de las 8, 9 de la mañana. Y este año fue totalmente distinto. Un silencio, una tristeza. La gente estaba como si fuera que le desinflaron totalmente. ¿Por qué será que le desinflaron? Gran pregunta, ¿no? Bueno, es por eso. Porque al mundo se le está acabando el tiempo.
No se dieron cuenta nomás. Piensan que van a seguir hasta el 2030. La Agenda de 2030, para que entiendan, es una agenda de la ONU. Una agenda que tienen que leer ustedes la mayoría. Le aconsejo al mundo y el que no se arrepintió que se arrepienta antes de llegar a esa agenda. Es una agenda que está diseñada para ellos. No es, ahí no van a... La Iglesia de Cristo no puede entrar en esa agenda. Es muy difícil. No puedo dar explicación de la Agenda 2030, pero hay cosas que van en contra de lo que uno cree. Fíjense, aparte del 9 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Viste? Ahí habla de la salvación. Pero el versículo que habla con respecto de guardar, literalmente, en ese tiempo, le habla a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:10. Escribe el ángel de la iglesia, 3:7 primero. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tu obra, he aquí que pues he puesto delante de ti una puerta abierta por la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, he aquí que yo entrego a la sinagoga a Satanás, lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, él explica a esta iglesia, dice. Y en el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, que dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién le van a probar? A los que moran sobre la tierra, los moradores. Ustedes leen un poco más adelante y habla sobre los moradores de la tierra. Él no le toma, bueno, son creación, pero le dicen, esto mora, ¿no? ¿Sí? No se arrepienten. ¿No? Fíjense, para que entiendan cómo es en realidad directamente el día de la ira, para que entiendan en el antiguo pacto cómo decía el día de la ira. Vamos a un libro de uno de los profetas menores ahí que casi nunca se lee, Sofonías. Sofonías de 1, capítulo 1, versículo 15 va arriba, 15 hasta el 18. Día de ira, dice, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, dice, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, día algazara, sobre ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos se derramará como polvo y de su carne como estiércol. Y en el 18 que aparece literalmente, que esto también habla no sé si en Apocalipsis, creo. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahí explica el día de la ira de Dios. A ver, otro.
Isaías 13. Isaías habló también para el tiempo de, si no estoy equivocado, que iba a caer de Babilonia, pero uno se da cuenta cuando habla, porque hay versículos que se encuentran en Apocalipsis. Y está hablando de ese tiempo, literalmente. Porque haré, 1.3 dice, del 9 sería. He aquí, aquel día de Jehová viene terrible, de indignación, de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledades y raer de ella sus pecadores, por los cuales las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz allá, en Revelaciones. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Si ustedes ven bien, acá bueno, aparece la concordancia, Apocalipsis 6, 12, 13. Y en el 11 dice, yo os castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, dice. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes, dice. Haré más precioso que el oro fino, varón más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Interesante, ¿no? En la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Interesante, ¿no? La forma de expresarse. Y eso de moverá en su lugar la tierra. Ustedes miran un poquito Apocalipsis 6. Fíjense lo que dice acá. Siempre tiene que haber una concordancia, porque si no, no está hablando de ese tiempo. Apocalipsis 6, versículo 12. Acá ya la iglesia está arriba, pero empiezan a abrirse los sellos. Entonces dice en el... Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto, dice. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como toda, dice, volvió toda de sangre. Y las estrellas, dice, del cielo cayeron como sobre la tierra como higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. Y el cielo se desvaneció por un pergamino y que se enrolla en todo monte y todas islas. ¿Qué dice? Se removió. Acá aparece Isaías 34, 4. Pero es interesante porque acá aparece con respecto en el 13 dice, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Indignación de los ejércitos. Más adelante dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas entre peñas. Bueno, ahí explica lo que va a ser el juicio en ese tiempo. Y en el 17 explica, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué quiere decir eso? Literalmente, es el día del juicio de Jehová, el día de la ira, gran día. Ustedes imagínense que no todo el mundo está preparado para ese día. Y muchos están confundidos porque literalmente en Apocalipsis 7, versículo 9, habla de las vestiduras, de las ropas. Pero cuando ustedes leen, dice, lo que han salido de la gran tribulación y de acá se toman. Pero ustedes tienen que ver con respecto a Apocalipsis 4 y 5. Y ahí se van a dar cuenta que la iglesia está adorando a Dios, porque habla de 24 ancianos.
de representante de la iglesia de Cristo. Y cuando ustedes empiezan a ver, fíjense quién están adorando en capítulo 5. ¿Quién está adorando? No son los ángeles. Le voy a dar un ejemplo para que se den cuenta a qué me refiero. Dice en el capítulo 5, versículo 5, voy a leer para adelante. Acá muestra que él tenía que abrir el sello, dice. En el 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, es digno de abrir el libro y desatar su sello. Y en el 3 dice, ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía ver el libro, ni aún mirarlo, dice. Y yo lloraba mucho. Ahí está hablando Juan, él vio el arrebato, literalmente. Para que ustedes entiendan, cuando él empieza en el 4, oyó una voz en el cielo así, él ya fue arrebatado, él vio cómo la iglesia estaba ahí, para que sea entendible. Y eso no entiende la mayoría. Pero ustedes tienen que empezar a leer, dice, en el 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos que estaba en pie, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano de la derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpa y copa llena de oro y llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, está hablando. Y cantaban, escuchen lo que dice, y cantaban un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo le pregunto, ya que son tan teólogos la mayoría, ¿quién está cantando ahí? ¿Los ángeles? Ellos no necesitan redención. Están los 24 ancianos y toda la iglesia. Redención es para la iglesia, para el humano, para el hombre. No es para los seres celestiales. Porque si hubiera habido redención para los seres celestiales, vamos a decir, los ángeles, Satanás hubiera sido redimido también. Y no fue así en realidad. Entonces acá nos está diciendo, la iglesia está cantando. Está adorando. Fíjense, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ese alrededor, dice. Y de los seres vivientes, dice. Y de los ancianos, y número era de millones y millones. ¿Quiénes eran millones y millones? No eran los ángeles, estaban los. Dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo que creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en él todas las cosas que en ellos al oír decía, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de siglos. Y los 4 seres vivientes decían, ¿qué dice? Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de siglos. Pero acá nomás ya te está diciendo, en el 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno era de tomar y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua. Es distinto el cántico si ustedes buscan la multitud vestida blanca, porque encima acá le dice el anciano de dónde han salido esto. Y esto dicen que salieron a la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Y aparte habla que tuvo sufrimiento, dice. Ya no tendrán, en el 17-16, no tendrán hambre, ni sed, ni sol le caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio de ellos. O sea, estos pasaron por la gran tribulación. Se quedaron en realidad. Y van a ser muchos que se van a quedar. No todos van a ir al arrebato. Por un simple sencillo. Hay muchos que son religiosos, otros no se han convertido. Piensan que son de la iglesia y tienen son domas de hombre nomás. Muchos no creen en el arrebato, muchos creen que falta poco tiempo. Por ahí no nos falta mucho tiempo, le puedo decir que no se da fecha en realidad, porque si no sería como un falso profeta, pero
Muy errado lo que sacó este hombre no está tampoco, porque sacando desde Adán que salió del Edén con Eva, y hasta ahora, estos tiempos que está en la Biblia y hay que guiarse un poquito por historia. Y está cerca, estamos cerca de los 6 milenios ya, literalmente. Pero no se puede decir que puede ser mañana. Ojalá fuera mañana, siempre yo digo. Ojalá fuera mañana y ya no estaremos más en este mundo, estaremos cara a cara a nuestro Señor, Salvador. Pero sí, que le queda poco tiempo, le queda poco tiempo. Y a veces es irónico porque el cristiano verdadero, los hijos de Dios saben que no es bueno decir en fin de año que sea feliz año nuevo y que sea mejor el año. Si la Biblia te dice que va a ir de mal en peor. Nosotros estamos viendo que va de mal en peor. Y es hacerse una ilusión falsa en realidad. Siempre vamos a tener que trabajar hasta que nos vayamos de este mundo. Pero quería compartirles para darle aliento a los hermanos que no se dejen mover fácilmente, como dice en la escritura, porque hay hombres que han pervertido en realidad el Evangelio. Y si ellos tienen ganas de quedarse en el tiempo de la tribulación, que se queden, no hay problema. Vamos a ver cómo la pasan, ¿eh? Porque van a tener que dejar su vida, van a tener que ser decapitados, como está en Apocalipsis 20, para poder dar testimonio de su fe, en realidad. Va a ser bravo en ese tiempo, no va a ser fácil. Claro, los primeros 3 años y medio son suaves, parece, pero se ve, tienen que leer ustedes todos los juicios que van cayendo poco a poco. Hay hambruna, guerra, se quita la paz. Pero después los 3 años y medio se ponen un poquito más hostiles en realidad. Bueno, esto quería compartirlo, hermano, y que sea para edificación de la iglesia de Cristo.